Nos preparamos todos a la... Muy buenos días para todos. Aquellos que en diferentes lugares se conectan en esta mañana, bienvenidos. Deseamos un día espectacular junto con sus familias. Y hoy queremos estudiar sobre lo que significa información versus revelación. Información versus revelación. Y la información, ¿qué es? Se adquiere a través de un conocimiento sobre algo. Pero la revelación trae transformación. Si usted quiere ser transformado, direccionado por Dios, debe añadirle a lo que usted ya tiene conocimiento, permitir que el Espíritu Santo traiga revelación a su vida. Y vamos a leer aquí en San Juan capítulo 16. Yo voy a leer unos 4 versículos y van a usted a ver que cuando uno lee así sin desmenuzarlo, queda un poquito como sin entendimiento, y luego vamos a coger versículo por versículo. Dice: será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría o ese gozo. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán gozo en abundancia, alegría en abundancia. Ahora vamos a comenzar a mirar despacio qué significan estos versículos, para que tengamos como más claridad al respecto. Dice: llegará la hora. Cuando Jesús pone la comparación de una mujer en embarazo, ¿qué viene en ese vientre? Trae vida, trae alegría, pero cuando llega el momento de que el bebé o la niña nazca, hay dolor, malestar, y durante muchas veces el embarazo viene vómito, viene una serie de cosas. Y eso es lo que Jesús nos está llevando a un conocimiento, que si usted y yo queremos dar vida, vamos a pasar por circunstancias bastante difíciles. La mayoría soñamos en nuestra vida de cristianos, soñamos que si yo sigo la palabra de Dios, si yo acepto, si yo leo la Biblia y si yo oro, que vamos a tener mucha, entre comillas, nos llaman bendición. No tenemos problemas, no tenemos persecuciones, no nos van a odiar, y resulta que es todo lo contrario. Porque cuando yo amo a Dios, cuando yo me someto a leer la palabra, cuando yo briego a hacer las cosas, es como cuando la mujer está en embarazo. Ya tiene que tener ciertos cuidados. No puede subirse a un vehículo cualquiera, como moto o lo que sea, por el cuidado de ¿quién? De su bebé. Se incomoda hasta para acostarse. ¿Qué podríamos decir? ¿Y por qué el embarazo tiene que ser así? Porque se gesta una vida dentro de un vientre. Lo mismo sucede cuando estamos gestando vida nosotros, cuando estamos llevando a nosotros un conocimiento de Dios dentro de nuestros corazones. Puede incomodidad para nosotros mismos y para muchos. Por eso aquí dice: será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en gozo o en alegría,
porque ha traído una nueva vida al mundo. Una de las cosas que más nos debe impactar a nosotros es cuando podamos dar un parte: Señor, acabo de hacer tu perfecta voluntad, aunque me dolió, aunque me persiguieron, aunque mi familia no me entendía, aunque posiblemente me echaron, pero estoy haciendo la voluntad tuya, y cuando veo los resultados, viene gozo en mi corazón, porque Dios está de parte mía, así todo se vuelva contrario. Seguimos el versículo 22. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría o ese gozo. En la verdad espiritual, nosotros vemos tiempos cuando está en la gestación. ¿Qué nos pasa a nosotros? Tenemos dificultades, aún hasta nuestro trabajo, nosotros queriéndolo hacer bien, con honestidad, encontramos a personas que no están de acuerdo con nosotros, porque queremos hacerlo más correcto, queremos llegar a las horas al trabajo y salir a horas, pero hay aquellos que dicen: ¿usted por qué tiene que hacer eso? Es que usted está a favor del patrón. Nadie debe estar pensando que va a estar a favor del patrón. Yo lo que siempre como cristiano debo estar pensando es: yo estoy a favor de hacer lo agradable delante de Dios. Si yo estoy pensando en agradar a las otras personas, estoy perdiendo mi tiempo y eso no va a traer nada. Dice aquí: pero volveré a verlos. ¿Volveré a qué? ¿Y cuándo los volveré a ver? Estaba hablando un día antes de la muerte de él y le dice: pero volveré a verlos. Sí. Después de morir y resucitar, recuerdan que él estuvo 40 días y 40 noches presentándose a ellos y hablándoles y todas esas cosas. Entonces ahí dice que volveré a qué? A verlos. Luego el Espíritu Santo, después de que él se va, el Espíritu Santo aparece y llena sus vidas, que antes eran temerosos, les daba miedo, tanto que cuando él murió se apartaron para sus casas. Pero aquí viene el Espíritu Santo y la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Tanto que muchos de ellos, ustedes saben, si leen el Nuevo Testamento y leen la historia, muchos de ellos murieron confiando, siendo torturados, aserrados, crucificados con la cabeza hacia abajo, pero lo hacían con alegría, con gozo, diciendo: yo muero a este cuerpo, pero vivo para un Dios todopoderoso. Eso era lo importante. Entonces, cuando eso sucede en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un concepto diferente, porque, ay, lo mataron por la causa de Jesús. Pues qué rico que sea por la causa de Jesús que morimos de verdad, y no que muramos por otra causa. El versículo 23 dice: ese día no necesitarán pedirme nada. ¿Por qué no necesitarán pedirle nada? Porque Jesús ya no está con ellos. En otras palabras, ya no estoy con ustedes, ¿a quién le van a pedir? Pero dice: les digo la verdad, le pedirán directamente ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Note bien que Jesús estaba con ellos y siempre pues hacían sus peticiones. ¿Te recuerdan cuando la mamá de Juan le dijo a Jesús: yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y habían otras peticiones que hacían como sanidad, pero aquí les dice: en ese día no necesitarán pedirme nada. Él ya no está con ellos, como les dije. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él los concederá la petición, porque piden en mi nombre. En otras palabras dice Jesús: ustedes ya no necesitan
que un intermediario para conectarse con el Padre, porque Él los ama y ustedes son sus hijos. Y como yo me voy, yo voy a estar ayudándolos, sí, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y el Padre escuchará vuestras necesidades. Pero no, yo quiero que entendamos algo en este versículo. Dice, porque piden en mi nombre. ¿A qué se refiere pedir en el nombre de Jesús? Aquí no se refiere a pedir por salud. Aquí no se refiere a pedir por casas, para que paguemos deudas, porque estamos pasando situaciones difíciles. No, 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 esa clase de pedir en nombre de Jesús no existe. Cuando Él dice pediréis en mi nombre, quiere decir todo lo que se relaciona con el reino de ¿qué? De Dios. Ahí no está diciendo nada que es que necesito, que mi hijo está grave, que mi hijo está... Eso es una petición muy diferente, pero eso no es en el nombre de Jesús. Eso es una necesidad para nosotros. Pero en el nombre de Jesús es hacer exactamente lo que Dios quiere, pero en la vida espiritual, en beneficio de las personas y en beneficio de nosotros, pero espiritualmente, no materialmente. Y ya se lo voy a decir por qué. Miremos en Mateo 6:25. Vamos a leer Mateo 6:25. ¿Están conmigo? Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Que no sé qué? Si tendrán suficientes alimentos y bebida o suficiente ropa para vestirte. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué es más importante, el cuerpo o la ropa? ¿Qué fue hecho, el cuerpo para la ropa o la ropa para el cuerpo? Y si fue hecho primero nuestro cuerpo y nuestra vida, Dios sabe qué tiene que hacer con nosotros. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué voy a comer? Tengo deudas, me van a embargar la casa, ¿qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos pondremos? Mire lo que dice el versículo 32. Estas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Estas cosas dominan el pensamiento de ¿quién? De los incrédulos. Dominan. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que antes que nosotros hagamos una petición, Él ya sabe qué necesitamos. Y si nosotros damos a nuestros hijos, nos preocupamos porque están padeciendo alguna necesidad, ¿usted cree que Dios tiene que rogarle a uno, mire, mire, mi hijo está en esto, mire que mi hijo está aquí, mire que mi mamá, mire que mi papá? ¿Usted cree que ella no lo sabe todo? Él ya lo sabe. ¿Nos quiere? Les hago una pregunta con toda sinceridad y respóndala. Pues yo sé que los que no tienen hijos y los que son jóvenes, pues quizá no lo van a entender mucho, pero es algo tan sencillo. Usted ve a su hijo y resulta que él se agachó a sacar algo y ve que el zapato por debajo está roto y se le ve la media y está rota la media porque ha caminado y usted no se había dado cuenta, y cuando lo ve, ¿qué pasa? Le dirá, eso, que aprenda. Ojalá que le salga un poquito de sangre, así aprende que eso me cuesta a mí el... ¿O cómo comienza usted a pensar? Ay, mi chinito, ay, mi chinita, mire, ay, yo no me había dado cuenta, imagínese, hasta peladito tendrá el piecito, no, yo como sea le voy a comprar unos zapatos, porque pobrecito. ¿Usted cree que Dios es más malo que nosotros? Que Él dice, ojalá les vaya mal, ojalá se tropiecen, ojalá les quiten esa casa y duerman afuera, les saquen esas camas y los echan afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo pedir en el nombre de Jesús? Aquí dice en el versículo
33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Hacer su voluntad, hablarle al mundo que Jesucristo viene, decirle a la gente que se arrepienta, hacerle el bien a la gente para que entienda que Cristo verdaderamente es real, que Él nos transformó. Pero si nuestra vida vive peor que los de los otros, ¿qué ejemplo estamos dando de Dios en nuestros corazones? Si hay gente que dice, desafortunadamente, yo prefiero no llamar a la empresa gente que conozca de la Biblia, porque son tan irresponsables, pero cogen versículos para sacarle a uno en cara. Pero qué rico que dijeran, yo quiero que todos aquellos que son temerosos, que leen la Biblia, quiero llenar mi empresa de ellos, porque me van a dar un buen resultado. Versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya estamos pensando en el fin de semana, de que hasta ahora comenzó la semana, ya estamos pensando en el fin de semana, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, y nos empecinamos con tantas cosas, pero no estamos haciendo lo del reino del Señor. Jesús nunca estaba pensando, cuando estaba con los discípulos, Padre, yo necesito que alguien nos ayude con plata. Él siempre estaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, haciendo que la gente entendiera el propósito para el cual él había venido, y cuando él hacía eso, Dios suplía el resto. Tanto que cuando él, recuerdan una vez, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, le llevó ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Lo llevó a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y estando allá, después de tanta hambre, tuvo tantas circunstancias difíciles, tanto que hasta lo último vinieron ángeles y le servían, pero él nunca dijo, papá, yo necesito algo, mire que este diablo me está molestando. Siempre honró y glorificó ¿a quién? Al Padre. Si usted honra y glorifica al Padre y se olvida más de todas sus necesidades, pero honra a quien le ha dado la vida, la cosa cambia. La cosa cambia. Vamos a San Juan capítulo 16, versículo 25. Primero leamos el 24 para poder entender este del 25. Dice, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría y gozo abundante. En otras versiones dice, nada han pedido. ¿Cómo así que nada han pedido? Luego cuando estaba Jesús con los discípulos, ¿no le pedían? Porque él dice, no lo han hecho antes, no han pedido nada. Lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes nunca pidieron conocer el reino de Dios. Siempre pedían por sus ¿qué? Necesidades. Siempre pedían por lo que no entendían. Pero a mí que me tenían, no me ponían atención para que pudieran ver realmente el programa direccionado de parte de Dios el Padre. Dice, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿Qué es tendrán abundancia o alegría o gozo? Cuando usted pide, ustedes recuerdan que los discípulos en una ocasión fueron llevados cautivos y los apresaron y los castigaron y todo. Y salieron de ahí y ya aprendieron a orar en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Dijo, Padre, mira cómo nos afrentaron, pero te pedimos, no dijo, ojalá que se mueran, mándeles un juicio, sana nuestras heridas, ayuda a nuestra familia que quedó mal. No, ellos dijeron, concédenos que de aquí en adelante podamos abrir nuestra boca y publiquemos tu palabra y muchos sean llenos de la presencia tuya. Eso fue lo que pidieron.
O sea que pidieron de una forma ¿qué? Correcta, en el nombre de ¿quién? De Jesús, eso era. Ya Dios, si no los mataron ahí, fue porque Dios no quiso. Así que ellos tenían era que cumplir con el propósito divino. Ahora sí vamos al 25. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, en alegorías. Pero llegará el tiempo, o pronto dejaré de hablar en el sentido figurado, en alegorías, y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ustedes recuerdan que venimos aprendiendo algo muy importante. A quienes le estaba hablando, ellos conocían que había un Padre, conocían que había un Espíritu, pero al que no conocían como Dios era a Jesús, que estaba con ellos. Entonces él comienza a decirles: he hablado de estos asuntos en alegoría, pero pronto llegará y dejará de hablar en sentido figurado. Les contaré acerca del Padre con toda claridad. ¿Y cuándo fue eso? Si él no tuvo sino 40 días después de que murió. Pues recuerda que cuando vino el Espíritu Santo, comenzó a hacerles entender todo lo que para ellos estaba ¿qué? Viciado. Y entendieron de tal manera después de que vino el Espíritu Santo que pudieron escribir los evangelios, pudieron escribir las cartas y escribieron hasta la revelación de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo les reveló todo, y ahí es lo que dice, que Él les daría conocimiento del Padre, o sea, de los planes y proyectos que se tenían. Vamos al versículo 26. Ese día pedirán en mi nombre, y no digo que pediré al Padre de parte de ustedes. Él enfatiza: miren, ya ustedes deben confiar que por haberme aceptado, que por haberme seguido, tienen conexión directa con el Padre, ya no tienen que dar tantas vueltas como antes, ya no estoy con ustedes. Entonces, al tener una conexión con el Padre, quiere decir que así como Jesús escuchaba, el Padre también nos escucha. Y si nos escucha el Padre, quiere decir que es diferente ¿a quién? Al Señor Jesús. Y si el Padre nos está escuchando, tenemos la seguridad que fuera de que tenemos la salvación en Cristo, tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso, el Padre. O sea, ya no es por uno solo, ya es por ¿qué? Por dos personas. ¿Y quién nos impulsa a tener esa confianza y todo? La otra persona, que se llama el Espíritu Santo, que nos ilumina y nos orienta a todas las cosas. Entonces, versículo 27. Ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de quién. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque aquí está hablando a los discípulos, pero ¿por qué te ama el Padre? A usted que está ahí sentado, ¿por qué? Por una sencilla razón: porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Miren, hermanos, a ustedes les parecerá muy sencillo esto. Eso yo lo sabía. Pues le quiero decir que no lo sabemos como pensamos que lo sabemos. Aquí dice: porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. ¿Y qué es eso de creer que vino de Dios? Lo que Él está enseñando es el verdadero sometimiento a la autoridad. ¿A nosotros qué nos pasa? A nosotros nos cuesta someternos a cualquier regla, ¿o no? Un simple semáforo y nos lo queremos pasar, ¿qué? En rojo.
Cualquier otra cosa que nos dicen no lo haga y bueno, pero es que a mí me parece. Y todos estamos objetando las situaciones que nos dicen. No pase este carro de 120, no, yo creo que este da 140. Le dicen, vaya y le haga la tecnomecánica. Pero es que eso vale mucho. Yo mejor le paso una plática a alguien y que me dé el visto bueno. Pero la tecnomecánica, ¿para qué es? Para su bienestar, para que el carro esté bien. ¿Quién va a ir en el carro? Si usted tiene hijos o tiene nietos como los que tengo yo, pues si el carro está mejor, vamos a correr menos riesgo de ¿qué? De accidente. Pero nos parece decirle allá al que está haciendo eso, tenga esto y páseme eso, que es que yo después le cambio las llantas, porque las llantas me parece que están bien. Hay algunos que cogen las llantas y les mandan con un aparatico a quitarles parte de la pulpita de la llanta y uy, quedó como nuevo, uy sí, déjela así. Y resulta que es propensa para explotarse cuando uno va caminando. ¿Y después qué pasó? Porque no nos sometemos a la autoridad. ¿Por qué no nos sometemos a qué? A la autoridad. Por eso dice el versículo 28, es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. En otras palabras dice, yo no estoy haciendo las cosas como un loco. Yo estoy haciendo las cosas para que ustedes vean que es importante estar bajo ¿qué? Autoridad, respetar los reglamentos, respetar a que a nosotros nos ha ordenado hacer las cosas. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Era Dios? Sí. ¿Seguirá siendo Dios? Sí. Y sin embargo se sometió para poder cumplir con morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Si no lo hubiera hecho, ¿qué pasa? Si Él se revela y dice, no, yo que voy a morir por toda esta parranda de ustedes, porque yo no, o sea, toda esta parranda de malos, no. Él qué necesidad tenía todo eso, pero se sometió. ¿Y para qué se sometió? Para darnos ejemplo que Él sí se sometió y que nosotros debemos ¿qué? Someternos también. Miremos en Mateo capítulo 8, versículo 8, algo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 9 dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis ¿qué? ¿Él sabía que era estar bajo una autoridad? ¿Él sabía que era obedecer? Sí. Bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. ¿Cuándo es que una persona aprende de la obediencia y estar sometido? Cuando nos ve a nosotros, ¿qué? Hacerlo. Hay personas que están tomando cerveza y le dicen a los bebecitos, a los niños que llegan cerquita, y dicen, eso no lo puede hacer usted, eso es malo, ¿no sabe que eso es malo? Pero ellos le están, ¿qué? Venga para acá, niño, venga para acá, niña, le voy a dar en esas nalgas porque usted dijo mentiras. Usted dijo mentiras. Las mentiras no están buenas, usted no me puede mentir. Llega alguien a golpear en eso que están hablando y llega y le dice el esposo a la esposa, si es don Juan, dígale que no estoy. Porque él viene a cobrar el arriendo, dígale que no estoy, dígale que vengo la otra semana. Y acaba de decirle a los hijos que ¿qué? Que no digan mentiras. Entonces aquí, este oficial sabía que Jesús estaba bajo autoridad y que él venía bajo las órdenes del Padre, así que dice, si él obedeció, tiene la autoridad de ordenar y se le obedecen las cosas porque él está dando el ejemplo. Si usted quiere que le obedezcan, sé ejemplo. Si no, ahí gritará y todo. Y es que el que mando soy yo, pero mandará la mano al bolsillo porque el resto no más. La autoridad no es por gritar, la autoridad se da
por el ejemplo que nosotros damos. Vamos concluyendo ya aquí en el versículo 29. Entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Es que ahora sí le entendemos. Y dice vea lo que dice aquí, versículo 30. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Hasta cuándo vinieron a entender que venía de parte de Dios? ¿Un día antes de qué? ¿Un día antes de morir Jesús? Todo el tiempo con ellos. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a ver que él simplemente no era un profeta. Por eso es que le decían, ese es un profeta. Por eso les preguntó varias veces: ¿y tú quién dice que soy yo? Uno que es un profeta, otro que es un maestro, tal. Y dije: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Fue cuando Pedro te dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Y fue cuando le dices Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando ellos comenzaron a ver que sí Jesús había venido del Padre, que sí el Padre los escucharía a ellos, porque Él los amaba, porque amábamos a Jesús, entonces dijeron: ahora sí entendemos la cuestión. Jesús no era simplemente que venía a hablarnos algo, era que Él era el enviado de Dios directamente. Y sigue diciendo aquí, Él les hace una pregunta: ¿por fin creen? ¿Hasta ahora creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ustedes han visto en este capítulo cómo enfatiza que el Padre está conmigo. Yo voy al Padre, Él me envió, yo le obedezco. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar muy en claro que son más de uno los que componen a Dios. ¿Y por qué tiene que ser más de uno? Porque como nosotros somos mucho y Dios quiere enseñarnos la unidad, vivir en unidad, si Él fuera uno, Él no sabría la unidad, porque era solo Él. Pero como son varios y viven en unidad, Él los dice: si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no contendemos, cada cual hace su trabajo, cada cual hace lo que le corresponde y no estamos en diferencia, pues lo mismo ustedes tienen que hacer como nos han visto hacer a nosotros. Porque ¿qué voy a hablar yo? Por lo menos que yo no tuviera esposa ni nada y comenzar a darles una cátedra de cómo enseñar a los hijos, cómo criarlos, cómo hacer esto, cómo se debe hacer en el primer mes. Pues sí, les daría una cátedra de lo que he estudiado, pero experiencia no tengo absolutamente nada. Y concluimos con lo siguiente. Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior. Ojo, ¿para qué dijo toda esa retórica? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis que. Hermanos, la paz no va a estar en lo que usted tiene. La paz no va a estar en la casa que tiene. La paz no va a estar en el hogar que tiene. La paz no va a estar en los hijos que tiene. La paz no va a estar en los negocios que tiene. La paz solamente viene a través del Señor Jesucristo. No hay otra cosa. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he venido al mundo. Y si vine al mundo y vencí, ustedes también vencerán. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo les animo, hermanos. Miremos las cosas con toda claridad.
Y si queremos decir, por lo menos la gente dice, yo quiero dar un testimonio de una bendición. Les quiero decir, eso no es bendición. ¿Cómo que no va a ser bendición si Dios me dio una casa? Eso no es bendición. Eso es una añadidura de lo que usted está obedeciendo a Dios. La bendición es que Dios esté con usted. La bendición es que Dios esté con usted. Las bendiciones no se pierden. Porque la bendición de Dios, ser hijo de Dios, de tener los dones, por eso dice que los dones y los talentos son irrevocables. Pero el Dios Todopoderoso está con nosotros. Eso es una añadidura. Recuerda que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Les animo, denle gracias a Dios por lo que tienen, pero eso no es la razón de una bendición. La razón de una bendición es poder decir, Jesús, gracias porque hasta aquí sigo de tu mano y he podido hacer lo que tú me encargaste para el propósito que tú me llamaste a este mundo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te agradecemos mucho porque antes de cualquier necesidad tú ya la conoces. Pero ayúdanos a entender, de verdad a entender sencillamente cuál es el propósito, el objetivo, la razón de estar viviendo en este mundo. Yo sé, Señor, que nos llenamos de satisfacción cuando tenemos unos logros, como un carro, como una casa, como que nuestros hijos lleguen a una profesión, sean graduados, lo que sea. Pero todo eso se puede perder en un instante. Un carro se choca y se acaba, un temblor puede destruir nuestra casa. Me puedo morir y puedo tener el cartón de lo que tenga, pero todo se perdió. Pero ayúdanos a que eso no sea nuestro objetivo principal, sino que nuestro objetivo realmente principal eres tú. Cómo debo honrarte en la casa que tú me has regalado, cómo debo honrarte en el carro que tú me has dado, cómo debo honrarte en mi cartón, en que soy profesional, cómo te honro y te glorifico para que verdaderamente eso tenga razón de ser y pueda ser algo que me beneficie y no que después traiga perjuicio. Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, muchísimas gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a estar firmes en Cristo Jesús. Amén y amén.